Si hablamos de bandas que supieron mantener su longevidad en la escena extrema, un gran ejemplo es Cryptopsy, una de las bandas más brutales del death metal. Los canadienses tienen ya más de 10 discos lanzados en los cuales hay una entrega realmente fuerte en cuanto a la música que nos dieron, y siguen manteniendo esa metodología en Unnecessary Violence. En términos generales, el disco es una locura. Solamente en el disco Once Was Not nos encontramos con algunas de las canciones más tranquilas de la banda. Pero al igual que en muchos otros discos de Cryptopsy, este le hace honor a su nombre y cada canción es mega potente. The Name is Adoration es el tema con el cual se empieza y arranca, muy técnico por parte de las guitarras y muy rápido por parte de la batería. Las voces varían muy bien en todas las canciones entre tonos graves y tonos agudos. En lo personal, los guturales agudos son los que más disfruté y los que me atraparon más. Y esta banda en particular es una a la cual no se le puede reprochar que se hayan quedado en el tiempo, porque a medida que el death metal fue evolucionando, ellos también lo hicieron. Y se nota si escuchás los 3 primeros discos y después este, por ejemplo. La primera canción es una demostración de qué tan bien se manejan con el death más moderno. Se adaptan muy bien y en términos de producción el desempeño técnico está muy bien llevado. La segunda canción ya va por un lado más épico y trash en un momento, con unos riffs completamente demoledores. La batería es súper intensa y hay espacios para el bajo y para un doble bombo impresionantes. Llega también uno de los primeros solos, corto pero eficiente, ya que aparece en el último cuarto de tema, y se termina con una sección rápida que va disminuyendo la velocidad de manera progresiva hasta desvanecerse. The Dice Replete es mucho más directo aún, con las voces rompiéndote el oído y dándole entrada a un ritmo death metal más hardcore sin perder el tempo rápido. Honestamente es de las mejores canciones del álbum, y Cryptopsy son altamente prolíficos a la hora de crear pistas como estas. Fuerte, brutal y rápido. Creo que son las 3 mejores palabras que existen para poder describir al disco en general, pero en especial a The Dice Replete, ya que no solo no da respiro, sino que al terminar lo hace abruptamente, y al toque arranca el cuarto tema, Fool's Last Claim. Este es otro tema con riffs súper técnicos, que generan un clima de caos hermoso junto con el bajo, que se deja apreciar en varias oportunidades, y te atrapan con varias secciones rítmicas alucinantes. De verdad que los riffs se llevaron este tema por completo. Hay muchas variaciones y velocidades diferentes que es casi imposible prestarle atención, por ejemplo, a la batería, que también es muy potente y rápida. Y hablando de variaciones en los riffs, es momento de hablar de variaciones en las vocales, porque si bien cuando se trata de death metal clásico y death metal técnico suelen ser siempre extremas las voces, Matt McGachy nos demuestra diferentes facetas de su voz en The Art of Emptiness, priorizando más la atmósfera de la canción, que es totalmente oscura y después pasa a ser una total locura, pero en general se lleva un ritmo más inhibido en contraste con las demás canciones, con algunos solos más tanto de guitarra como de batería que se descontrolan completamente y el tema pasa a ser aún más brutal, mientras que las voces arrasan con todo, en especial cuando una nota se estira hasta el final. Es increíble. Definitivamente de los mejores temas del disco, de los más completos. Our Great Deception empieza de forma melódica con un piano y guitarras melancólicas acompañadas de una batería mega rápida que le da entrada a la verdadera forma de la canción. Básicamente otro golpe a la cara súper brutal, con pequeños breakdowns que hacen un trabajo genial y una batería que ya te hace pensar que es una batería programada la que está sonando. Y en vivo este tema debe ser de los más demandantes para el baterista. Demasiada técnica y velocidad en una misma canción. Hay hasta distorsiones en las guitarras que vuelven al instrumental aún más desgarradora. Séptimo tema, donde no tenemos respiro y donde más variaciones nos esperan. Matt vuelve a pasar por varios tonos extremos y el tema se torna sumamente dinámico por la cantidad de cambios de tempo que se encuentran. Es como que les sale normal y como si nada exigirse de esta manera. Es una canción muy potente desde que empieza hasta que termina, sobre todo cuando termina. Me da aires incluso a Napalm Death por la velocidad y las voces que se llevan, pero obviamente Cryptopsy tiene su propia aura. Y como último, Malicious Needs, una canción con una instrumental pegadiza que en un momento se vuelve casi deathcore por los riffs y el ritmo de la batería, y en otro momento empieza a desvariar con su sonido, hasta llegar a una especie de marcha death metal muy intensa, y retoman una velocidad abismal entre cortes de breakdowns totalmente distorsionados, muy zarpado. Acá tenemos aún más cambios en la canción, porque al iniciar el último tramo del tema, se convierte en una canción mucho más melódica y épica, dando unos vocales completamente deathcore llevadas al máximo, al mejor estilo de Lorna Shore te diría, y terminan muy bien desvaneciendo la pista y concluyendo el disco. Cryptopsy es una de esas bandas que no te permiten decir este disco es el mejor, porque prácticamente todos sus discos son los mejores. Este, si no es el mejor, es de los mejores y sobre todo de los más versátiles, porque tenemos variaciones a morir en las voces, en los riffs, en la batería, cambios de tempo en casi todas las canciones, diferentes tipos de ritmos y distorsiones. La verdad,
Se la jugaron un montón esta vez con la cantidad de técnica que agregaron al disco y le salió bien, porque si bien a algunas personas puede llegar a cansarles un poco el hecho de que todo el disco sea básicamente death metal brutal, si le das chance y prestas atención a todo te das cuenta de que no todas las canciones son lo mismo, aunque entre ellas se parezcan con el resultado general que se busca. Todas tienen su magia. Demasiada calidad compositiva y musical en un mismo lugar. La verdad, de lo mejor que escuché en el año respecto a death metal. Se llevan un 10 y les reitero, yo les diría que se preparen para una literal violencia insaciable porque Cryptopsy nunca defrauda. Nos estamos viendo.